Hola, hola iglesia, muy buenas noches. Qué bendición es para nosotros el poder recibirle un miércoles más en su programa Escudriñando las Escrituras. Realmente a nosotros como parte del equipo de trabajo para esta producción nos complace cada miércoles el poder estar aquí, llegar hasta sus hogares y principalmente gracias a usted, hermano y hermana, que nos acompaña durante estas transmisiones que las hemos preparado con muchísimo amor. Y deseamos realmente que usted en su casa disfrute este tiempo, que realmente se conecte a lo que el Señor nos está hablando miércoles a miércoles. Estamos aprendiendo a interpretar, leer y escudriñar la palabra de Dios. Y eso es un privilegio y es un regalo que nosotros como iglesia tenemos del poder disfrutar de un programa como este. Y me gustaría que en esta noche tomemos un tiempo para orar, para poner este programa en las manos de Dios. Todo el equipo que está acompañándonos, Albert, Jeffrey, el pastor, y hoy tenemos un invitado muy especial que espérese ahí, que ya lo va a conocer dentro de unos minutos. Realmente vivimos la previa de esta transmisión con mucha ansiedad, con muchas ganas y con mucho amor para usted. Entonces vamos a iniciar orando, poniendo este tiempo en manos del Señor y dándole gracias a Él por este momento, por esta oportunidad. Gracias, Señor Jesús, por esta noche. Gracias porque podemos llegar hasta la vida de cada una de las personas que está al otro lado de la pantalla, porque estamos llevando la palabra de Dios, el Evangelio, hacia muchas personas, hacia muchas familias, y sabemos que esa misma palabra llega a donde otras personas a través de lo que mis hermanos y yo estamos aprendiendo en este tiempo. Quiero bendecir la vida de cada una de las personas que nos está escuchando en esta noche y quiero pedirte especialmente, Espíritu Santo, que todo lo que hoy vayamos a aprender llegue hasta lo más profundo del corazón de cada persona. Abre nuestros oídos espirituales, que nuestros sentidos estén conectados a lo que tú quieres enseñarnos en esta noche y principalmente que nuestra mente esté abierta a todo este conocimiento y quede ahí, Señor, como una semilla que cae en buena tierra. Gracias, Señor. Oro por la vida de mis hermanos que hoy nos van a estar compartiendo en este tiempo, que tú los uses, que tu presencia esté con ellos, que la fluidez y que todo lo que ellos quieran transmitirnos hoy sea realmente de mucho provecho para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, ojalá que usted ya tenga su cuaderno, Biblia en mano, lapicero, y quiero darle la bienvenida a nuestro estimado, querido Pastor Ramón Mendoza y a nuestro muy invitado especial. Hoy tenemos a nuestro hermano Luisito está con nosotros en esta noche, entonces quiero darles la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto, de verdad que es un gran gusto estar en este momento con ustedes y tener este tiempo de escudriñando las Escrituras con cada uno de ustedes. Bueno, como hoy ustedes podrán ver, hoy estamos siendo acompañados por este caballero que está con nosotros hoy. Él es uno de nuestros líderes de la red de Juniors, de nuestra congregación. Y hoy pues voy a darle el pase a él para que él pueda dirigirse a ustedes. Gracias, hermanos, una vez más, muchas gracias por acompañarnos y por tener la gentileza de unirse con nosotros para que juntos podamos escudriñar las Escrituras en esta noche. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Muchas gracias al pastor por permitirme y a Dios por permitirme estar hoy aquí. Esperamos que usted también con toda disposición esté hoy aquí con nosotros para escudriñar las Escrituras, para entrar muy fondo en todo lo que el Señor nos habla a través de toda esta carta de Efesios. Yo sé que siempre se les dice que saque su libreta y todos los días lo decimos, pero hoy lo necesitamos aún más porque todos esos apuntes que usted ha estado haciendo durante estas semanas que han pasado, hoy vamos a ocuparlas, ¿verdad, pastor? Sí, ocupamos darle una ojeada a todo eso, entonces ahí todos esos apuntes que ha estado tomando durante estas semanas los vamos a estar usando el día de hoy. Bien, quisiera nada más hacerles unas preguntitas a mi hermano Luis antes de entrar en detalle.
Bueno, más bien solo uno. Luis, ¿usted es soltero? Solterísimo. Ok, bueno hermanos, ya escucharon, el hermano está soltero, ¿verdad? Es muy bueno, un muy buen hermano. Así de que hoy tengo el gusto y yo estoy pues muy feliz de compartir este tiempo con mi hermano Luis. Y hoy hermanos vamos a entrar en el verso 15. Posiblemente la mayoría de nosotros ya ha leído acerca de este verso, pero hoy vamos a descubrir muchas cosas en él. Y estoy seguro de que al finalizar este programa, usted y yo vamos a tener que sentarnos por un momento con una mente fría y preguntarnos acerca de nuestra fe. ¿Qué tan real es nuestra fe en Cristo Jesús? Pero bien, para esto yo le voy a dar nuevamente el pase a mi hermano Luis, que él es el que va pues a hacer esta presentación. Así de que, don Luis, dígame, ¿qué tenemos para hoy? Ok, pastor, quiero pedirles igual, hermanos, que ustedes vayan a la carta de los Efesios, al capítulo 1, al verso 15, que es el que vamos a estar hablando hoy. Algo muy curioso, pastor, es que este verso, si nosotros como acostumbramos muchas veces leer la palabra, es un verso de los que prácticamente pasamos ahí, pero no pasa desapercibido. Sí, no entramos mucho en ese verso, mucho a profundidad, y es un verso que dice mucho y quiero que por favor lo leyamos. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Vamos a dejarlo ahí. Primeramente, para entrar en el contexto del verso, el apóstol Pablo está iniciando acá una oración por todos aquellos hermanos creyentes de Éfeso. Recordemos que en los versículos anteriores, específicamente desde el 3 al 14, Pablo está dando todo el plan de salvación de Dios para nosotros. Viene dando todas las bendiciones esas que vienen a través de la gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora entra en este verso para dar gracias, para orar por aquellos hermanos en Éfeso, aquellos creyentes. Yo creo necesario, pastor, que agarremos este verso y pues lo desmenucemos totalmente, ¿verdad? Lo desmenucemos totalmente para que logremos entender bien a profundidad qué es lo que está hablando Pablo en este verso. Entonces, iniciemos por la primera frase que dice Pablo: por esta causa. ¿Qué creen ustedes, pastor, hermanos, que nos diga por esta causa? Algo tan normal o algo que se usa mucho, ¿verdad? Y que tal vez nosotros pensemos que no dice mucho, ¿verdad? Sí. Y que de hecho, en toda la carta, Pablo utiliza mucho esta frase también, y que viene a cumplir la función de enlazar todos los versos anteriores con todos los que siguen. Pero más allá que eso, lo que Pablo quiere decir por esta causa es la evidencia que están viviendo aquellos hermanos de Éfeso. O sea, la evidencia de que todo lo que él expuso anteriormente acerca de la bendición a través de la gracia son evidencia en aquellos hermanos. Está diciendo, él viene dándonos todas las bendiciones en los versos anteriores, y cuando llega y dice, por esta causa, nos está diciendo, ese es el resultado. El resultado es su fe en el Señor Jesús y vuestro amor. Eso es evidencia de que todas las bendiciones son reflejo en la vida de aquellos hermanos de Éfeso. Bueno, si esto es lo que está diciendo el texto, considero de que cada uno de nosotros como creyentes debemos de poner mucha atención a esto. Uh-huh. Yo creo que lamentablemente cuando nosotros hacemos la lectura de las Sagradas Escrituras, nunca nos detenemos a pensar en el significado de cada palabra, de cada expresión que encontramos. Y a veces cuando leemos las Escrituras nos parece que estamos leyendo a veces un libro de receta de cocina, ¿verdad? Uh-huh. Vamos corriendo un periódico, vamos corriendo una novela en un libro, etc. Pero cuando hablamos de la lectura bíblica es totalmente distinto, porque cada aspecto que viene allí tiene una profundidad tan enorme y nos revela muchísimo.
De hecho, esa misma palabra, por esta causa, es prácticamente un puente, ¿verdad? Que va a unir todas las bendiciones de la gracia, la manifestación de la gracia de Dios sobre un pecador y cómo ésta se hace tangible en la vida de aquel que recibe verdaderamente esa gracia. Así de que, dale, me interesa mucho. Okay. Entonces, acá Pablo está hablando de que la evidencia de que aquellos hermanos están viviendo aquella gracia es por medio de la fe en Cristo y de su amor. Esto simplemente, ¿qué es lo que nos viene a reflejar, pastor? Vámonos al verso 1. Cuando Pablo viene y en el saludo que está haciendo a aquellos hermanos dice a los santos y fieles en Cristo. Entonces, él inicia a los santos y fieles en Cristo, viene dando todas las bendiciones y ahora sí, por esta causa, ¿cuál es la evidencia de que ellos son santos, de que están viviendo una vida de santidad, que están viviendo una vida de rectitud y que están evidenciando la salvación en ellos? La evidencia de su fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos. Yo creo que esa parte, aunque más adelante la vamos a desarrollar aún más, es una de las evidencias más notorias dentro de la vida de la iglesia, el amor entre los hermanos. Creo que es la principal evidencia, ¿verdad? Correcto. Y es interesante ese concepto de fe en el Señor, que no está diciendo, hermanos, que de alguien que cree en el Señor, ¿verdad? Eso es muy distinto. Es muy diferente decir yo creo en el Señor a vivir una fe en Cristo. Y el propósito de Pablo, creo yo, y la forma en cómo él lo presenta, está hablando de alguien que está en Cristo, que está viviendo en Cristo, y esa es la fe en Cristo. Dicho de otra forma, tal vez más sencilla, es que está viviendo como Cristo. Correcto. O sea, está dentro de ese contexto, ¿verdad? Y por eso una vez más, hermanos, les recalco, pongan mucha atención tanto a la exposición que él va a hacer, como a los textos que vamos a utilizar, y no vamos a usar textos para tratar de justificar un pensamiento, sino más bien para confirmar el pensamiento del apóstol Pablo con respecto a esto. Y eso de evidencia es interesante. Yo creo que también no solamente es interesante, sino preocupante, ¿verdad? Porque si Pablo lo está presentando como el hecho de una evidencia de los que reciben verdaderamente la gracia, pues debemos de pensar con toda sinceridad que está hablando de la evidencia de la salvación. O sea, alguien que realmente está verdaderamente salvo, que ha sido alcanzado verdaderamente por la gracia de Dios, aquí encontramos la evidencia de cómo se manifiesta, ¿verdad?, en la vida de un pecador, pero que ha creído en Cristo Jesús. Bien. Correcto. Y, pastor, añadiendo un poco más a esto, trayéndolo a la realidad de la iglesia hoy, y que ante toda esta situación de la pandemia, cómo se ha visto reflejado esta parte del amor a todos los santos, cómo se ha visto reflejado esto actualmente. He oído hermanos que inclusive han dicho, qué pereza ir allá, o qué pereza ir a ver a tal persona. No ha habido no se han extrañado realmente los hermanos. Entonces ahí es donde nos debemos preguntar. Don Luis, perdón que le atraviese ahí y que le quite la palabra, pero yo creo que usted se está metiendo en algo bien caliente. Y es que porque la pandemia ha expuesto la realidad de lo que somos, ¿verdad? Porque si esto es así como Pablo lo está presentando, y si yo o usted no hemos tenido en ninguna manera el extrañar a los hermanos, el extrañar la iglesia, el buscar de alguna forma de cómo contactarme con un hermano, cómo buscar un hermano, si no lo hemos extrañado, eso es amor. Eso es amor, no, correcto. El no extrañar a un hermano significa que amamos a ese hermano, ¿verdad que no? No, para nada. Y deberíamos ahí preguntarnos realmente si nosotros estamos evidenciando esa salvación. Deberíamos preguntarnos o analizarnos a nosotros mismos si nosotros estamos viviendo esa salvación, si estamos viviendo en esa gracia y en esas bendiciones que ya el Señor ha puesto. Pastor, solo para que analicemos algo,
es algo que he estado pensando y no es precisamente que por eso me considere muy inteligente ni nada de eso, pero es algo que debemos pensar. Recordemos en el contexto histórico de la carta, cuando Pablo está escribiendo esta carta, estaba preso, ¿verdad? Desde que Pablo estuvo en aquella ciudad de Éfeso, que estuvo con aquellos hermanos de la iglesia, habían pasado varios años. Si vamos a comentarios, dice que habían pasado entre 3 y 4 años. Entonces, por naturaleza de la iglesia, nos quiere decir que se vieron haber agregado también nuevos creyentes, se vieron haber agregado nuevas personas, pero esas personas no conocían a Pablo, o tal vez de personas no lo conocían, y Pablo tampoco los conocía, pero aún así se habían agregado nuevas personas en ese periodo, y la reputación de la iglesia seguía siendo a los santos y fieles. Entonces, acá me nace la pregunta, ¿cómo, si habían habido nuevas personas que no fueron instruidas por Pablo, cómo seguían? ¿Cómo alcanzaron ese nivel? Exactamente. Ese estilo, esa conducta. Y entonces aquí es donde venimos a la respuesta, que es por ese amor, si bien por la fe en Cristo que ellos vinieron a creer, pero también por ese amor que acogió, la iglesia acogió a aquellos nuevos creyentes, y por eso llegaron a esa madurez también, por eso llegaron a esa reputación de santidad, ¿verdad? Ellos lo acogieron. Sí. Pienso que esto tiene mucha relevancia porque si hablamos un poquito del contexto cultural, ¿verdad?, de la ciudad de Éfeso, sabemos que la ciudad de Éfeso era una ciudad en el Asia Menor, y era el centro, era la cuna de la idolatría, ¿verdad? Tanto así que ahí es donde está el famoso templo a la diosa Diana. Y estos cultos pues estaban representados en su mayoría por mujeres, y los cultos que ahí se hacían era todo un asunto de orgías sexuales, ¿verdad? De tal forma que imaginémonos cómo estaba prendida aquella ciudad dentro de toda aquella cultura. Y por supuesto que dentro de la misma cultura en la que estamos haciendo referencia a la carta a los Efesios, pues todas estas personas no había un significado en ellos con respecto al amor. Simplemente eran personas naturales, y lo que menos pensaban era en ese asunto. Pero es interesante que estas personas, aun cuando no conocieron a Pablo, y aun cuando no habían recibido toda esta carta, Pablo queda impresionado al escuchar de ellos, ¿verdad?, ese amor. Y esto para mí es lo más interesante, porque hoy en día encontramos nosotros seminarios de todo, ¿verdad? Y hasta hay seminarios que enseñan de cómo amarnos, ¿verdad? Hay terapia dentro de la iglesia, terapia psicológica de cómo nosotros amarnos, y etcétera. Pero la pregunta es, ¿quién les enseñó a esta gente eso? Entre ellos mismos. Y precisamente por ese amor, por ese acogimiento que tenían tanto podemos decir, entre los creyentes ya maduros, que también se amaban entre ellos, pero también acogían a aquellos nuevos creyentes, ¿verdad? Okay. Y entonces aquí, tal vez, para ir con este punto, podemos pensar también en meses atrás, cuando podemos decir que estábamos en los tiempos de vacas gordas acá, que domingo a domingo venía al menos una persona nueva. ¿Cómo le acogíamos a esas nuevas personas? Y podemos decir, era responsabilidad del pastor, era responsabilidad del grupo de concilio, era responsabilidad del evangelismo, no, era responsabilidad de la iglesia. Mira. El pastor no es la iglesia, el evangelismo no es la iglesia, somos todos la iglesia. Y en ese acogimiento es que estos hermanos nuevos creyentes iban creciendo, ¿verdad? Iban viendo un modelo. Correctamente. Alguien les estaba modelando eso también. Correcto. Pero bueno, como dijiste, esto vamos a abordarlo más adelantito en este estudio, pero vamos a continuar, ¿verdad? Okay. Ibas a hablar acerca de las bendiciones de la gracia. Sí. Acá, solamente para recordarnos, ¿verdad?, acerca de eso. Acá, bueno, como decimos, todo esto era evidencia de las bendiciones que aquellos hermanos estaban viviendo. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Y aquí es donde entramos, hermanos, a recapitular o a retomar mucho de lo que hemos visto las semanas anteriores, porque creo que es importante, ya que hoy nos estamos planteando, si estamos evidenciando eso, que veamos bien estas bendiciones nuevamente.
Y podemos ir primeramente al versículo 4, cuando nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esta escogencia, esta elección que Dios hace es para salvación y que viene viene directamente de la soberanía de Dios, viene de la soberanía y de la gracia de Dios. Nosotros no hicimos nada para merecerla, nosotros no provocamos nada en Dios para motivarlo a que Él hiciera esa escogencia. Viene totalmente de la soberanía de Dios. Él es quien nos escoge. Eso significa de que Dios no vio absolutamente en nosotros nada. Correcto. O sea, nosotros nunca motivamos a Dios para esta elección. Esa es la pura soberanía y el amor de Dios quien dijo, los escojo, ¿verdad? Entonces a veces nos preguntamos, ¿qué vio Dios en mí? ¿Verdad? Para haber hecho esto en mí. Bueno, la respuesta es simple, hermano, no vio nada. Y si hubiera respuesta, sería muy decepcionante para nosotros. Sí, o sea, no vio nada. Todo lo que Dios vio en nosotros era reprochable absolutamente, ¿verdad? Según Pablo lo plantea en su carta a los Romanos capítulo 1, 2 y 3. Entonces no hay nada en nosotros que movió a Dios a hacer esto, sino de que es Dios en sí mismo, en su soberanía absoluta, ¿verdad? Que Él hace esta elección. Y usted es salvo porque Dios eligió, porque Dios le escogió a usted para esta bendición, para ser salvo, ¿verdad? No es porque anticipadamente Dios vio nuestra fe, nuestro amor por Él, no. Simplemente es Dios tomando esa decisión en su soberanía para con nosotros. Sí. Y en esa escogencia soberana de Dios, debemos dejar muy en claro, y yo sé que ustedes ahí lo han apuntado porque en el programa quedó muy claro, es que esa escogencia de Dios no excluye a nadie, ¿verdad? No excluye a nadie. Esa escogencia de Dios no es solamente para judíos, no es solamente para ciertos grupos, es para todos, porque de hecho nos dice en primera de Juan 2:2 y que Jesús y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por la de todo el mundo. ¿Podríamos decir entonces que la gracia de Dios para salvación es para todo? Todo el mundo. Para todos, ¿verdad? Para todos. Para todo el mundo. Pero hay algo muy importante aquí, pastor, en cuanto a esto, es que si bien es cierto, Dios nos escogió, pero también debe haber una respuesta por parte de nosotros. Debe haber una respuesta de nosotros. Cuando venimos a Cristo debemos creer en Él y debemos vivir en Él, ¿verdad? Y esa es cuando venimos a ser salvos. Dios, hermano, te pudo haber escogido, Dios pudo haber planeado todo un propósito para la vida de un hermano, pero si no hay una respuesta por parte de Él, nunca va a vivir como es escogido. Nosotros somos escogidos, pero vivimos como escogidos cuando nosotros tomamos la decisión de creer en el Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos una participación dentro de esa escogencia de Dios entonces, ¿verdad? De hecho la misma salvación, Pablo lo explica en el verso 13 donde dice, en Él también vosotros habiendo oído y habiendo creído, ¿verdad? No es una operación meramente humana, ¿verdad? Obviamente Dios trabaja en nosotros, produciendo en nosotros esa fe, pero también participamos dentro de esa decisión, ¿verdad? De decir, sí, yo escojo en mi corazón, ¿verdad? Creer en el Señor también y seguirlo. Y creo que eso es muy importante en cuanto al tema de la salvación. O sea, no es algo que es solamente para un grupo selecto que Dios escogió, sino que la salvación es para todos, ¿verdad? Y eso lo tenemos pues en muchas escrituras también en este sentido. Sí. Y esa escogencia, pastor, Dios en esa escogencia no obliga a nadie, ¿verdad? Debemos tenerlo muy claro, no obliga a nadie. Él en su soberanía y en su gracia te da la oportunidad, te escoge, pero Él no te obliga. Por eso siempre es necesaria una respuesta por parte de nosotros, una respuesta a esa escogencia. Luego, pastor, después de eso habíamos hablado sobre el versículo 5, cuando dice que hemos sido adoptados como hijos suyos. Primeramente Dios nos escoge, pero también determina un destino para aquellos a los cuales Él escogió, y ese destino es
que somos adoptados como hijos. Correcto. Aquellos que son escogidos son adoptados como hijos, y la adopción viene exactamente siendo lo mismo. Es totalmente de la soberanía de Dios, porque Él quiso hacerlo, no porque hubiéramos hecho nada, sino por su soberanía que venimos a ser hijos de Dios. Ujú. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces aquí es donde vemos que, hermanos, nosotros debemos responder a Dios, nosotros debemos, ante eso que Dios nos ha dado en su gracia, debemos tener esa respuesta para vivir como escogidos y para venir a vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Luego habíamos avanzado en el versículo 6, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Creo que sobre esto hemos hablado mucho en todos los programas de Gedeón y de discipulado que hemos estado llevando en la congregación, y es que nosotros, por nuestro pecado, no podíamos acercarnos a Dios, porque Él en su santidad y en su justicia no podía aceptar el pecado que había en nosotros, ¿verdad? Entonces hemos sido aceptos en el amado, porque Jesús en su sacrificio cargó con todo aquello, ¿verdad? Con todos nuestros pecados, con todas nuestras transgresiones. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros venimos de una condición de pecado, de una condición de reprochable totalmente de pecado, y solo por medio de Cristo Jesús es que ahora somos aceptos en el amado. Vea cuán grande bendición, que nosotros no podíamos ni siquiera estar cerca de Dios, no podíamos entrar en su presencia, y ahora por medio de Jesucristo somos aceptos en el amado, somos agradables delante de Dios. A veces lamentablemente no, nos cuesta mucho asimilar eso, ¿verdad? Saber de que algo que era totalmente abominable, ¿verdad? Abominable a los ojos de Dios, ahora Dios lo ve como algo valioso, como algo digno de ser apreciado. Pero esa forma en cómo somos agradables a nosotros no es en nosotros mismos. Dios nos ve agradables ahora, nos acepta a nosotros ahora, pero es en Cristo, ¿verdad? O sea, fuera de Cristo seguimos siendo esos abominables delante de Dios. Pero es en Cristo, por su sangre, por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, que llegamos a ser esas personas que somos agradables, ¿verdad? Delante de Dios. Es más, la Escritura dice que somos perfume, ¿verdad? Que somos perfume agradable delante de Dios también en Cristo, ¿verdad? Correcto. Sí, y por medio de ese sacrificio, nosotros ahora podemos acercarnos a Dios. Por medio de ese sacrificio somos escogidos y somos adoptados. Luego nos dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros hemos sido redimidos. ¿Y qué nos referimos cuando somos redimidos? Es un pago de rescate. Pablo hace una asimilación a lo que se vivía en aquella época en el Imperio Romano, que era que cuando había un esclavo, para que fuera libre, debían pagar. Eso es redención. Entonces, cuando nosotros, comparándonos a nosotros estábamos en cautiverio totalmente por el pecado, estábamos en cautiverio, y Cristo viene y hace ese pago por nuestras vidas y nos redime, y un pago de sangre, ¿verdad? Nos perdona. Y nos perdona, nos redime y nos perdona. La redención está ligada al perdón. Pero ¿qué clase de perdón es este? ¿Es un perdón a medias? ¿Cómo es este perdón? Como dicen, como cree mucha gente, que necesitamos varias veces el pago de Jesús. ¿Sí? No, ese es un perdón de todo por completo y para siempre, ¿verdad? No necesitamos que Jesús esté viniendo cada día a perdonarnos, pero sin embargo sí necesitamos confesarlo, es total, ¿verdad? Cuando Dios perdona, perdona. Y dice la Escritura de que Él olvida.
pero sabemos que Dios es omnisciente. Entonces, ¿cómo es que Dios olvida? Que Dios no puede olvidar algo, pero la Escritura nos dice de que Él no se acuerda más. Entonces, lo que realmente significa el perdón es que Dios toma la decisión, ¿verdad? Dios toma la decisión de no ver más esa condición nuestra, porque alguien pagó un precio y porque la sangre de Cristo, como dice primera de Juan 1:9, nos perdona y nos limpia de todo pecado, de tal forma que aparecemos ante Dios como personas que nunca hemos pecado. Como si no hubiéramos hecho nada, ¿verdad? Bien, vamos a pasar en este momento a darles unos avisos, hermanos, para que ustedes estén también al tanto de todo lo que la iglesia ya en este momento pues está realizando. Así que le vamos a dar el pase a nuestra hermana Kim para que ella nos informe. Gracias, pastor. Así es, voy a darles algunos anuncios. Bueno, el viernes a las 7 de la noche la red de matrimonio se va a estar reuniendo aquí en la iglesia. Así que bueno, si usted está casado, casada, no se pierda este viernes a las 7 de la noche la reunión de la red de matrimonios. Y el sábado, como es costumbre, tenemos a las 10:30 de la mañana la red de niños. De igual forma se está transmitiendo por Facebook, así que si usted tiene niños en su casa, no olvide ponerles esta transmisión. La red junior a las 2 de la tarde, de igual forma por Facebook, 5 de la tarde jóvenes y a las 7 de la noche varones. Así que estos son los anuncios para esta semana y le doy de nuevo el pase a mis compañeros. Bien, seguimos entonces, y hermano Luis. Sí, bueno, y ya los siguientes versículos, creo que esos todavía ya los tenemos un poco más frescos, que fueron los que vimos hace 2 semanas y la semana anterior, que es cuando nos dice que hemos obtenido sabiduría para poder entender toda esta gracia, toda esta bendición, que hemos sido herederos también con Cristo, como hijos adoptados que somos ahora, también tenemos esa herencia. Y para cerrar con broche de oro, hemos sido sellados, ¿verdad? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la marca de que nosotros realmente hemos sido salvos, ¿verdad? Que pertenecemos a Dios, ¿verdad? Y es algo que no se puede borrar, ¿verdad? Y hablamos de, como dije la semana anterior, el que ha recibido esta gracia y vive en esta gracia, lo que por gracia ha recibido no lo pierde. Pero obviamente hay una conducta consecuente, ¿verdad?, que evidencia que hemos recibido genuinamente esta gracia. Y es hermoso entender de que, como dijiste, Dios cierra con broche de oro esta obra en la vida del pecador, y es cuando Dios mismo pone su espíritu, ¿verdad?, su Santo Espíritu, y lo hace habitar en el creyente, y eso viene a ser como ese sello de garantía en lo cual esperamos, ¿verdad?, como dice el verso 14, esperamos una redención total, lo cual va a significar que ya por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, sabemos que eso es seguro. Lo que Dios ha hecho en nosotros es firme, es eterno, y que se va a completar en nuestra vida cuando seamos transformados, ¿verdad?, de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto está hablando pues allá de la venida del Señor, y está hablando allá cuando estemos ya en la presencia del Señor. Pero bien, es el que hace efectiva todas esas promesas, ¿verdad? Lo hace muy efectivo. Entonces, pastor, ya continuando con el verso 15, hablamos por esta causa todo que es evidencia de que todas estas bendiciones actúan o ya forman parte de la vida de aquellos hermanos como creyentes. Y vean, muy curioso cómo es que se da cuenta Pablo de que aquellos hermanos están viviendo eso. ¿Cómo es que se da cuenta? Pablo estaba preso. Estaba en Roma, y hacía muchos años que no lo veía. Entonces, ¿cómo se da cuenta Pablo eso? Y es habiendo oído, nos dice el verso, habiendo oído. Y es que, pastor, cuán grande reputación tenía aquella gente, santos y fieles, porque vivían la fe en Cristo y porque se amaban. Esa era la reputación. Y nos podemos preguntar hoy día, si Pablo estuviera, ¿qué dirían sobre nosotros? ¿Cuál sería la reputación de nosotros? ¿Qué llegarían a decirle a Pablo acerca de nosotros, verdad?
Entonces, nos debemos realmente ahí plantear y preguntar cómo estamos viviendo, qué opinan de nosotros, cómo estamos viviendo. Recordemos que no es solamente ir a decir yo soy esto y esto, sino que es una práctica también, en Cristo es una práctica también, ¿verdad? Una vida práctica. Entonces, continuando, y ahora sí nos dice, ¿cuáles son esas evidencias? ¿Cuáles son esas evidencias de que ustedes viven en santidad? Y es, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los hermanos. Entonces, el apóstol Pablo había oído acerca de aquellos hermanos estas dos evidencias de vuestra fe en el Señor Jesús, y es que son totalmente dos evidencias pilares en la vida del creyente. Inseparables en la vida del creyente. Y inseparables. Una no pueden vivir una sin la otra. Tienen que coexistir. Nosotros no podemos decir, tenemos fe en el Señor, si no vivimos ese amor real, ¿verdad? Entonces podríamos decir de que cualquiera que diga yo estoy en Cristo, vivo en Cristo y creo en Cristo, la evidencia de ese creer y de ese estar en Cristo es la manifestación, ¿verdad?, del amor. Entonces, alguien que dice que está en Cristo pero no ama, dice el apóstol Juan en su primera carta, que si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Mentiroso. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí hay un asunto de mucha naturaleza. Si yo entiendo el gran amor que Dios ha tenido por mí, al manifestar esta gracia en mí, Dios me ha adoptado, me ha dado su naturaleza, entonces como consecuencia natural, ese amor que está en mí, que Dios me ha dado, y que es más, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, de que el Espíritu, que Dios ha derramado en nuestro corazón su amor por el Espíritu Santo. Entonces, eso no es solamente de que Dios me ama en gran manera, sino de que ese amor que Dios ha derramado en mí no solamente me abraza a mí, sino que me capacita para abrazar a otros. Entonces yo creo que aquí estamos ya tejiendo algo más grueso, porque si esta es una evidencia, yo creo que sería importante preguntarle a todos los hermanos que nos están viendo si esa evidencia es real en nosotros, si es real en nosotros, ¿verdad? Y obviamente cuando hablamos de esta evidencia, pues simplemente lo que estamos diciendo es que si esto no hay, no importa toda la confesión que hagamos, no somos, ¿verdad? Correcto. Porque si yo digo ser creyente, ser cristiano, pero yo no amo, entonces por más confesión que yo haga de que soy cristiano, el testimonio y la evidencia está determinando de que yo no lo soy. Yo no lo soy. Pero qué interesante es esto, porque a la luz de las Escrituras, pensemos de repente en esa congregación, ¿verdad?, que está allí en Éfeso. Pablo ha recibido el informe, porque ha recibido un informe, posiblemente de personas que pasaron por esa congregación o personas que salieron de esa congregación hacia la capital, en este caso Roma, donde está Pablo, y le cuentan a Pablo, o sea, cómo la iglesia está viviendo. Y creo que esa es la razón por la que Pablo prorrumpe, ¿verdad?, cuando dice por esta causa. Entonces yo creo que haciendo aquí la conexión correcta, lo que ellos están viviendo es la consecuencia a lo que ellos recibieron, ¿verdad? Y ese es un aspecto sumamente natural. Yo creo que es sumamente natural porque, como dijiste ahora, ellos no tuvieron un curso con Pablo. Muchos de ellos nunca conocieron al apóstol Pablo. Recordemos que cuando Pablo se despide de Éfeso, él le dijo a los ancianos, nunca más volverán a ver mi rostro, hablando de su encarcelamiento en Roma. Entonces, obviamente, muchos creyentes ya para ese momento no están, ¿verdad? Muchos creyentes ahí que estaban en los tiempos de Pablo y los que vinieron después de Pablo nunca lo conocieron a Pablo. Entonces, pero sin embargo, estamos viendo una demostración ahí, y es que digo esto por la siguiente razón, porque a veces consideramos que el tema del amor es un asunto de que debemos de tener tanta enseñanza. No, el tema del amor es un asunto natural.
Correcto. Si Dios está en tu corazón, lo menos que puede esperar es que usted ame. Y aquí entramos en un pensamiento como el siguiente. A veces nosotros amamos en dependencia de lo que la otra persona haga o sea. Pero el verdadero amor, el amor de Dios, no ama en dependencia de quién sea el otro. Ama en dependencia de quién soy yo. Dios me ama a mí no porque yo haga tal o determinada cosa. Dios me ama a mí porque esa es su naturaleza. Dicho de otra forma más simple, Dios me ama en dependencia de lo que Él es. Y el cristiano está llamado a amar en dependencia de quién es el creyente, no de quiénes son los que le rodean. Pero a veces nosotros tratamos de justificar, ¿verdad?, nuestras malas conductas por lo que los demás hacen. Pero al final lo que se evidencia es quién soy yo realmente en cuanto a esto. Y que muchas veces también, pastor, que creen que es solamente un deber el amar a mi hermano. Y si bien es cierto, sí es un mandamiento de Dios que nosotros nos amemos, pero más allá de eso, es algo que fluye de la vida del creyente, es algo que fluye de la vida de aquel que realmente ha tenido un impacto con todas estas bendiciones, ¿verdad? Y es natural. Es natural. O sea, no es una imposición, ¿verdad? No es una regla de una iglesia, no es alguien que está imponiendo algo, sino que eso es un efecto natural. Si estás en Cristo y venís de Cristo, amás. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que uno sabe de que por lo que hacen definitivamente no aman? ¿Y qué piensa usted de esa gente que está dentro de las congregaciones, o tal vez nosotros mismos, o tal vez alguien que nos está viendo, que es alguien que simple y sencillamente sabe que no ama a nadie? Sí, ¿Qué pasa? hay que preguntarse muy bien. ¿Necesita ¿verdad? una terapia psicológica o qué pasa? Esas personas deberían analizarse muy bien, ¿verdad? Personas que ni siquiera a veces sabemos cuál es su nombre, o personas que ni siquiera saben el nombre de otros hermanos, ¿verdad? Es más, ni se saludan. Ni se saludan. Yo creo que hoy todas las restricciones que tenemos en la cuarentena les viene bien a ellos, ¿verdad? Porque han encontrado una buena excusa para no relacionarse con nadie. Pensemos de esa gente que no le gusta relacionarse, porque el amor, una de las cosas que tiene es que el amor une. ¿No es cierto? El amor une. Simple y sencillamente el amor se atrae, el amor busca, el amor tiene interés en algo, ¿verdad? Cuando hay amor, pero cuando no existe esto, yo no tengo interés en nada, simplemente como entré así mismo salí de un recinto, llamémosle de una iglesia, de un templo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso? Yo lo que necesito es que usted me diga, para que todos lo podamos entender, ¿qué pasa con una persona así? ¿Verdad? De que llámese pastor, llámese líder, llámese diácono, llámese danzarín, llámese cantante, llámese como se llame, ¿Qué pasa con esa persona que no evidencia ese amor? Y entendiendo el amor según Pablo lo presenta en primera carta a los Corintios capítulo 13, ¿verdad? La definición que Pablo da del amor. ¿Qué pasa con una persona así? Simplemente no ha tenido esa experiencia de salvación y no ama a Dios, ¿verdad? Porque recordemos también que lo que nos dice 1 Juan 4, versículo 7, aquel que no ama a su hermano es porque no ha conocido a Dios. Entonces esto nos dice que ustedes no han tenido ese encuentro, no han tenido ese impacto de esas bendiciones, de esa gracia de Dios. Pero decime algo, ¿qué pasa con esos hermanos entre las congregaciones que no se hablan? Que están resentidos, están peleados, porque de repente uno le hirió o como sea, pero no se soportan. ¿Qué pasa? Ahí estamos todavía más en problemas, ¿Sí? ¿verdad? ¿Por qué? Estamos todavía más en problemas. Yo creo que estás pensando en un texto que yo estoy pensando. La Escritura dice, porque el que aborrece a su hermano es homicida. Vemos que los homicidas no tienen vida eterna permanente en ellos. Entonces significa que está más que en problemas. Está más que en problemas, ¿verdad? Porque es todavía mayor condenación para mayor condenación, personas, ¿verdad? Entonces, bien, pero disculpa, ¿qué piensa usted de esto, hermano? Analice un poquito usted. No piensa en ese hermano que usted dice, uy, sí, yo conozco un hermano que es así. No, piensa en usted. Pensemos en nosotros mismos. Porque esta escritura, que yo sé que está trayendo luz al corazón de ustedes, este verso 15, que lo hemos leído y lo hemos pasado inadvertido, mire todo lo que contiene.
¿verdad? Es la evidencia, es el testimonio de aquellos que han recibido la gracia de Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo se manifiesta esa gracia en nuestra vida? ¿Cómo la manifestamos? ¿Cómo yo sé de que esa gracia ha venido a mí? Cuando nosotros amamos, ¿verdad? Cuando nosotros Pero amamos. en las congregaciones miramos esto, ¿verdad? Miramos tanto asunto, tanta discordia a veces. ¿Y qué pasa con esa gente, verdad? Yo creo que este es un asunto para analizar, para pensarlo con seriedad y no solamente tal vez para reírnos un poquito, pero sí, bueno, riámonos está bien, pero pensemos, o sea, ¿qué pasa? Y pastor, veamos lo que dice exactamente el versículo 15, y de vuestro amor para con todos los santos. No dice, para aquellos que te caen bien. Oiga, No para los líderes, no para el pastor, no para aquella persona que cuenta chistes. Si es para el pastor está bien. Si es para el pastor está bien. Es que pienso en algo. Es que, mira, estaba leyendo un día ahí y me encontré esta frase que el pastor es hermoso, que entre tanto no te hiera. Ajá. Pero una vez que te sentiste ofendido por el pastor dejó de ser ese buen predicador, ese buen maestro, ese buen líder, ese buen trabajador, ese buen siervo, ese hombre entregado, o sea, dejó de ser todo, ¿verdad? Cuando en el momento en que te ofendió, ya sea por intención o sin intención, pero que te sentiste ofendido, hasta ahí se acabó todo lo bonito que tenías acerca de la imagen de ese pastor. Y a veces la gente cuando siente esto, lo primero que hace es que algunos hasta renuncian a la fe y se van de la iglesia, ahora se frustran, están decepcionados del pastor, porque el pastor les hirió, entonces toma la decisión de irse. Y yo estaba pensando y me ponía a reír a mí mismo, bueno, yo solo, porque decía, mira, qué fácil ver a un hermano se siente herido por el pastor y se siente decepcionado al pastor y se va. ¿Qué tal si los pastores hiciéramos los mismos con las ovejas cuando nos decepcionan? Te digo algo, no habría un solo pastor en ministerio en el mundo. Correcto. Es tremendo, ¿no? Sí. Es interesante ese pensamiento, ¿verdad? Y a veces me da risa. Y si todos los pastores hiciéramos eso, no existiría un solo pastor en ninguna congregación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, es solamente para crear un poquito de ambiente para que lo que vamos a decir no duela tanto, ¿verdad? Pero aquí yo creo que nos encontramos ante una situación bien interesante, bien peligrosa, pero que debe despertarlo. Pablo es muy claro en decir, el testimonio que él tiene dice, es que se aman y ese amor es para con todos los santos. O sea, no es un amor exclusivo para algunos grupos, ¿verdad? Como lo vemos en la iglesia. Y hablo de la generalidad de la iglesia en Cristo. Usted ve a veces en especial los jóvenes más que todo, cómo ellos tienden solamente a ciertos tipos de jóvenes, grupos, ¿verdad? A ciertos grupos y al resto lo aíslan, ¿verdad? Y no entienden el daño que hacen con eso, pero también en los adultos se ve eso, donde no, yo solamente escojo con quienes me relaciono. Y eso no es amor, eso puede llamarse de cualquier forma, pero menos amor, porque Pablo está haciendo claro que esta fe en Cristo que viven los creyentes en Éfeso se manifiesta en amor, pero este es un amor para todos. Y pastor, añadiendo un poco a eso, la iglesia en Éfeso, en comparación a muchas de las otras iglesias de esa misma época, era una iglesia totalmente madura. Habían tenido un crecimiento, una madurez que se evidencia a través de ese amor. Entonces, cuando vemos ese tipo de hermanos con ese resentimiento hacia otros o hacia el mismo pastor, como usted lo dice, es porque realmente no han tenido esa madurez, tantos años estando dentro de la congregación, pero al mostrar eso lo que muestran es una inmadurez total, ¿verdad? O personas que Pablo les llama carnales, ajá. Y los llama niños espirituales en su primera carta a los Corintios. A eso iba, sí, exactamente. Son niños espirituales, no han tenido ese crecimiento. Pero tienen 20 años de estar en una congregación. Tienen años, ¿verdad? Que si un hermano le hizo una mala cara, entonces ya
ya me resiento, ¿verdad? O esos que andan haciendo como berrinches, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Pelean. Sí, que como la semana pasada, yo sentí feo eso, entonces allá hoy entro como si nada, si no, ni lo saludo, ni lo vuelvo a ver, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde se evidencia la madurez, el crecimiento real que han tenido. Me gustó algo que dijiste porque cuando lo mencionaste pensé inmediatamente en dos tipos de iglesia. Porque la iglesia de Éfeso obviamente es una iglesia sumamente madura. De tal forma que la iglesia de Éfeso fue una plataforma misionera para todo el Asia Menor. O sea, de ahí es donde estaba saliendo, impulsando los ministerios de la evangelización hacia muchos lugares, ¿verdad?, del Asia Menor. Y eso obviamente habla de su madurez, ¿verdad?, habla de su consistencia. Pero es interesante que en toda esta carta usted no encuentra mención a dones ni a manifestaciones de dones del Espíritu Santo. Pero encuentra y está llena esta carta de una iglesia tan madura que puede ser capaz de vivir en amor para con todos. O sea, un amor que no excluye, sino un amor que incluye a todos, ¿verdad?, que abraza y acoge a todos. Pero es diferente cuando le escribe perdona que me ponga a reír, es que me da risa. Cuando le escribe a los Corintios, usted ve cuando él entra, ¿verdad?, en su carta a los Corintios, dice, quiero hablarles como a espirituales, pero les hablo como a carnales, porque habiendo entre ustedes contiendas, envidias, disensiones, pleitos, y comienza a sacar a luz todas las situaciones que estaban viviendo. Pero cuando entramos en el capítulo 12, la primera carta a los Corintios, vemos que es una iglesia que está a rebosar de dones del Espíritu Santo, ¿verdad?, de ministerios del Espíritu Santo, pero sin embargo es una iglesia que es carnal. Y eso a mí me hace pensar que no importa si es pastor o no es pastor, si es líder o no es líder, si no estamos andando en esa regla, en esa dimensión del amor, por más pastor que sea, por más líder que sea, sos carnal, punto. O sea, ahí no hay punto medio, ¿verdad? Pablo no tiene la tibieza que tienen muchos hoy en día. Pablo es directo, como Cristo también. El que no camina ahí simplemente es un carnal, ¿verdad? Y Pablo lo aclara muy fuertemente y les habla muy fuertemente y muy feo a los corintios, ¿verdad? Porque los llama de esa forma. Carnales. Los llama niños y los llama carnales. Pero es interesante que esta iglesia en Éfeso vemos otro tono de Pablo al escribirles. Pablo más bien está impresionado, maravillado de ver la madurez que ellos tienen. Y cuando hablamos de esta madurez, la madurez en un creyente no se mide por cuántos enfermos sana, por cuántos muertos resucita. La madurez en un creyente no se mide por cuántas lenguas hable, por cuánto interprete lenguas, ¿verdad? La madurez cristiana se mide por cuánto eres capaz de amar. O sea, qué tan capaz somos de amar. Y cuando hablamos de amar, no es amar a aquel que siempre me regala algo. No, es amar a aquel que me ofende, es amar a aquel que me hiere. Es amar a aquel que está en contra mí, es amar a aquel que busca mi mal, ¿verdad? Porque ahí es donde se mide nuestra madurez espiritual y se evidencia que verdaderamente la gracia de Dios nos ha atrapado y que estamos atrapados dentro de la gracia de Dios. Cuando somos capaces de mostrar este amor. Y es que algo muy importante, pastor, es que si nosotros no mostramos ese amor para con nuestros hermanos, perdemos totalmente la credibilidad como cristianos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Podemos decir mucho, yo he creído en Cristo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo hago tal y tal cosa, podemos hacer muchas cosas, pero si no mostramos ese amor, realmente perdemos la credibilidad. Y algo que me es muy curioso también, pastor, es que he oído a veces hermanos que llegan y dicen, es que yo le amo en Cristo. Yo le amo en Cristo. ¿Cómo es eso? Yo le amo en Cristo, sí, está bien, porque somos cristianos, somos hermanos, pero eso es como que estoy diciendo, yo lo amo, pero en Cristo. No es que realmente yo tenga ese sentimiento de amor, ¿verdad? Yo tengo la interpretación para esa expresión. Lo que realmente el hermano está diciendo, no me queda de otra. No me queda de otra. Pero la verdad es que te aborrezco, pero no me queda de otra que amarte. Y eso no es amor. ¿Verdad? Eso no es amor. Decir, mira, me siento obligado a tener que amarte, no es amor. ¿Verdad? El amor simplemente es una manifestación, ¿verdad? De afecto,
de compasión, de misericordia hacia una persona que te ha ofendido y simplemente es pasar por alto una ofensa, ¿verdad? Y esto llega muchas veces a límites donde incluso hacen las congregaciones hermanos que a veces hacen negocios con hermanos y aquel hermano pues ha tenido una mala actitud y se le ha llevado algo. Y el hermano que se siente ofendido, que se siente que está siendo robado por el otro hermano que no quiere pagar algo, inmediatamente va a la delegación, lo acusa y van a pleito, etcétera, etcétera. Y Pablo en una ocasión, ahí casualmente a los corintios les dice, a ustedes no les da vergüenza andar en eso. Usted le dice que ha perdido eso, a usted que le han quitado eso, no le da vergüenza a usted llevar a su hermano ante las cortes judiciales de la época. Dice, ustedes deberían de tener vergüenza, o es que acaso ustedes no saben que tienen que juzgar ustedes a los ángeles. Y lo que Pablo realmente está diciendo es, sufra la pérdida. Y eso es difícil. Sí. Pero Pablo lo que literalmente está diciendo, mira, si tu hermano se te llevó eso, sufrir la pérdida. Que es un perdón, ¿verdad? Es un perdón, pero híjole, es que me está robando algo a mí. Pero el consejo de Pablo es, sufra la pérdida. ¿Sí? Y si aquellos hermanos, Pablo que les están robando prácticamente, Pablo les está diciendo, sufran la pérdida, o sea, perdonen, como nosotros por un revés de ojos nos vamos a poner en tanta cosa muchas veces, ¿verdad? Mira, a mí me ha pasado, bueno, a mi esposa le pasó muchas veces eso, ¿verdad? De hermanos que tomaban algo y al final no lo pagaban. Y una vez yo me encendí tanto, o sea, me molesté tanto, que yo dije, no me van a seguir haciendo eso. Pero en el momento en que yo me disponía para hacer un acto, ¿verdad?, de ir y un reclamo, inmediatamente el Espíritu habló a mi corazón, ¿verdad? Y me dijo, nada de lo que tú tienes es tuyo, es mío. Y el que te quita algo a ti, es a mí que me lo quita, no es a ti. Así de que tú mantente en el amor. Entonces ahí mismo arreglé con mi esposa y le dije, no, está bien, vamos para sentirnos mejor, vamos a dárselo como en regalo. Oramos, lo entregamos al Señor y tuvimos paz. Pero dije yo, ¿qué cosas las que se viven a veces en la iglesia por ignorar todo esto? Porque hay hermanos que Dios guarde, ¿verdad? O sea, te van a buscar y no estoy diciendo con esto de que pues tampoco debemos de tomar una posición ahí de que no importa, róbenseme todo, ¿qué importa, verdad? No, pero lo que el apóstol Pablo está mencionando en su carta a los Corintios es cuando ya hay un sentimiento en usted de querer vengarse de la otra persona porque usted se siente ofendido. Entonces donde Pablo dice, qué vergüenza desde que ustedes lleven esto ante los impíos. ¿Verdad? Habiendo ustedes, dice, de juzgar a los ángeles allá, cuando estemos allá, porque vamos a juzgar a los ángeles, no a los ángeles, por supuesto que están con el Señor, sino a los ángeles que cayeron, nosotros los vamos a juzgar, dice el apóstol Pablo. Entonces es interesante ver de que cómo nos cuesta a nosotros esa parte, ¿verdad? Yo te amo mientras todo esté bien con nosotros, pero el día que tú me ofendas, ahí yo voy a demostrar de verdad que si yo te amo o nunca te he amado. Entonces yo creo que tal vez para ir finalizando toda esta parte del verso 15, qué importante, ¿verdad?, es por esta causa. O sea, qué importante la conexión que Pablo hace entre los que han recibido la gracia y cómo se vive esa gracia, cómo se manifiesta. No se manifiesta con gritos y confesiones, se manifiesta con una conducta madura donde nosotros amamos. ¿Verdad? Y no amamos a la fuerza, no, es una fuerza más bien sobrenatural sobre nosotros que nos impulsa a este tipo de actos y en este caso pues de amor, como lo presenta el apóstol Pablo y de hecho Jesús mismo fue bien drástico cuando en San Juan capítulo 13 verso 35 si no me equivoco dijo, en esto conocerán, dice, que son mis discípulos. Si os amáis unos a otros. O sea, en esto, dice, esto define si ustedes son mis discípulos o no son mis discípulos. ¿En qué? En que resuciten muertos, en que hablen en lenguas, en que sea pastor o sea diácono, ¿no? En que se amen. Eso define. Pero como dije, ese amor, bueno, el tiempo no nos da para presentarlo bíblicamente cómo es que ese amor se manifiesta, ¿verdad? Pero valga solamente el hecho de poder mencionar que ese es un amor que busca.
es un amor que atrae, es un amor que atrapa, es un amor que entiende, es un amor que considera, es un amor que perdona, es un amor que tiene compasión, es un amor que manifiesta misericordia, es un amor que manifiesta tolerancia. Es amor. Es un amor que, en resumen, evidencia que Cristo vive en mí. Que Cristo Evidencia que es vive. Dios salvo. Así es. Sí. Entonces, tal vez para que nos quede algo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Una pregunta que nos tenemos que analizar mucho respecto a esto, ¿verdad? Y entiéndase bien lo que queremos preguntar. Usted y yo tenemos esas evidencias en nuestra vida. Somos poseedores y manifestamos esa evidencia. Repito una vez más, entienda la pregunta, no estamos diciendo cuántos años tiene usted de estar en una iglesia. Porque a veces lamentablemente decimos y damos validez a nuestro cristianismo porque tenemos 40 años de estar en una congregación, ¿verdad? Y a veces debemos de decir qué lástima, tantos años, ¿verdad? Para no haber aprendido lo básico del Evangelio que tiene que ver con esto que Pablo está presentando, el verso 15. Bueno, y sinceramente hicimos una presentación superficial del verso 15, pero valga esta presentación que has hecho para podernos provocar a una reflexión, ¿verdad? Y es que lo más valioso, lo más grande, lo más evidencial de la vida cristiana no es cómo vestimos, no es quiénes somos en una congregación, sino lo que manifestamos. Ese amor, como Pablo lo presenta claramente ante esto. Y es interesante que el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, Pablo inicia diciendo, si yo tengo la fe para mover un monte de un lado a otro, y comienza a describir muchas cosas, ¿verdad? Dice, y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Y esas son palabras fuertes, ¿verdad? Nada soy. O sea, si tú no amas, si no manifestas eso, usted no es nada. Si yo predico y hago muchas cosas y no tengo amor, no soy nada. Pero usted también, usted que nos está viendo, si usted dice ser y hacer muchas cosas, pero no tenés amor, no eres nadie. Y eso es serio. Puede hacer muchas cosas, puede ser tener muchos títulos, pero si no tiene amor, no es nada. Y es que la fe, nos dice Hebreos, que también se evidencia por medio de las obras. Y la obra más grande de la fe es el amor, ¿verdad? No podemos pastorear, no podemos liderar, no podemos cantar inclusive, si realmente no tenemos ese amor. Bueno, yo diría que sí podemos pastorear. Yo pensaría que sí podemos cantar, yo diría que sí podemos liderar. El asunto es que, como Pablo lo define, dice que somos como un tarro, como un tambor que se toca sin ningún son, o sea, es escandaloso, no tiene atractivo. O sea, puedo ser pastor, puedo ser cantante, puedo ser un líder, pero si no tengo amor, simplemente soy como algo que suena, pero que no tiene sentido. Y en ese sentido lo que Pablo está transmitiendo es que ante Dios eso no tiene ningún valor. O sea, yo soy el que estoy en mi vanidad creyendo que soy, pero delante de Dios nada de eso ni lo recibe, ni lo ve, ni lo valora el Señor tampoco. Porque lo único que tiene validez es todo aquello que fluye y que brota por causa del amor, según Santiago lo expone ahora en su capítulo 3, donde habla acerca de las obras, ¿verdad? Por causa de la fe, y no está hablando de las obras para salvación, está hablando de que el que ha sido salvo manifiesta entonces las buenas obras, porque las buenas obras dan evidencia de tu salvación, no para que seas salvo, no, ya lo eres, pero si lo eres, entonces evidéncialo. Y es interesante que el ejemplo que Santiago presenta es si tu hermano llega y tiene hambre y tiene frío y tú le dices, vete, voy a orar por ti. Dice Santiago, yo me imagino a Santiago agarrarse, el apóstol Santiago agarrarse la cabeza, los pelos y decir, qué ocurrencia, ¿cómo vas a decir eso? Si tu hermano lo que está necesitando es una cobija, es un pedazo de pan, ¿cómo le vas a decir que ore? Que vas a orar.
Entonces, ¿qué está diciendo? Agarre un poco de pan, dele abrigo, dele cobijo, porque esa es una buena obra. Pero esa acción no es para salvación. Es como evidencia, de que somos salvos. Correcto. Pero bien, yo sé que tenés muchas cosas que quisieras decir. Pero bueno, vamos a sujetarnos al tiempo que hemos tenido. Si Dios lo permite, el próximo programa vamos a estar hablando del verso 16, verso 17 y verso 18, que creo que son 3 textos fenomenales, grandísimos, y lo que vemos ahí es a Pablo bien entusiasmado, de tal forma que muestra una gratitud a Dios por lo que ha hecho en los creyentes en Éfeso, pero también ora, ¿verdad?, para que los creyentes en Éfeso reciban espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y de conocimiento, ¿verdad?, en el Señor. Pero ¿por qué Pablo ora por eso? Si ya Dios ha concedido a los salvos sabiduría e inteligencia. ¿Por qué Pablo hace esa oración por aquellos que ya recibieron eso? Es que los misterios de Dios son tan grandes. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tratar la próxima semana de poder exponer esto. Pero nótese que el apóstol pide revelación, conocimiento y sabiduría para los creyentes. No está pidiendo nada más. Y es que lo que, tal vez para adelantarles un poquito, lo que usted y yo necesitamos es precisamente eso. Más que cualquier cosa, para poder vivir al nivel que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero bueno, hermano, muchas gracias por habernos acompañado. Queremos invitarle que si usted tiene, hermanos, alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer, usted lo pudiera tener ahí la próxima semana, si Dios lo permite, que usted pueda exponer su inquietud, su pregunta o su comentario. Recuerde de que lo que estamos exponiendo, usted no está obligado ni a creerlo, ni está obligado a abrazarlo. Si usted no está de acuerdo, pues usted tiene libertad de no tomarlo y de expresar también su opinión. Pero vamos a tratar de hacer un espacio la próxima semana para que usted pueda participar. Queremos que usted se involucre, queremos que usted participe también, y así poder tener pues de repente algo más o menos aquí en la mesa. Así de que, hermanos, muchas gracias. Voy a darle el pase a mi hermana Kim para que ella sea en esta noche despidiéndonos. Queremos agradecerle sinceramente por este tiempo que usted nos da, que usted nos regala, que usted nos permite con toda gentileza para compartir con ustedes esto. Solo quiero decirle qué es lo que hay en nuestro corazón. Nuestro deseo no es figurar como las personas que más saben, no, porque estamos muy conscientes de que no sabemos nada. Y esa es la verdad. Entre más descubrimos, más nos damos cuenta que no sabemos nada. Lo que queremos es solamente compartir con usted, dar un recurso, una herramienta para que usted fundamente su fe en Cristo y comprenda cómo es que nosotros debemos de vivir. Así de que muchas gracias, hermanos, y con nosotros nuestra hermana Kimberly. Así es, muchas gracias, pastor, y gracias a usted por haber estado conectado con nosotros en esta noche. Creo que hoy aprendimos muchísimo y creo que Dios nos habló mucho acerca del amor entre nosotros como hermanos, y creo que a más de uno eso nos ha llegado a calar profundo en el corazón. Así que examinémonos, pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido, y yo espero que hoy usted, antes de acostarse, ore por estas 3 cosas que el pastor nos señaló acerca de la revelación, el conocimiento y la sabiduría, que sea algo constante, algo que el apóstol Pablo pedía para los hermanos. Pidamos nosotros al Señor que nos dé esos 3 elementos y que día a día vayamos creciendo en palabra, en amor, en fe, en sabiduría, en revelación, y que sea el Señor guiándonos. Gracias nuevamente por haber estado conectado con nosotros. Que el Señor le bendiga y muy buenas noches. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Hasta luego.